Por ahora. Ok. Buenas tardes, buenos días, dependiendo como siempre de en qué momento estemos viendo esto. Y bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar ahí, porque vosotros estáis, como siempre decimos, yo puedo estar. Y como me dice a mí siempre que Sela, cualquier contacto que hacemos de compartir el Dharma, eh, le llamemos dar enseñanzas o le llamemos estudiar juntos o le llamemos como queráis, egoístamente siempre me beneficia más a mí que a cualquiera. Entonces, pues muchas gracias. Y nada, como ya he retrasado un poquito con mi pelea tecnológica, vamos a comenzar sin más retrasos, ¿vale? Como siempre, celebrando que hemos llegado hasta aquí, a pesar de todos los obstáculos que hayan podido surgir, internos o externos, y ambos simultáneamente. Vamos a celebrar que estamos aquí y que podemos seguir practicando el Dharma juntos, que podemos disfrutar de esta enseñanza y de este néctar que es, en nuestro caso, el comentario al Lamrim de Kyabje Pabonka Rinpoche, palabras de nuestro maestro Geshe Tenzin, porque son néctar que extrae toda esa esencia, ¿no?, de toda la enseñanza de Kyabje Pabonka Rinpoche, que a su vez comenta eh, el llamado también oro puro, que es la enseñanza del Amazon Kappa en este mundo, que a su vez es considerado como el segundo Buda, ¿no?, porque clarificó toda la enseñanza de ese ser que nos visitó, iba a decir, ¿no?, que se manifestó en este planeta hace casi 2600 años, que lo hizo por el resultado kármico de los seres que habitaban este mundo en ese momento y que lo habitaríamos también, yo siempre digo, porque al final, aunque no estuviésemos presentes en ese momento, lo estamos ahora. Disfrutamos todavía la enseñanza del Buda histórico, del Buda Sakyamuni, porque todavía hay al menos el mérito suficiente para que llegue a nosotros esa enseñanza. Así que en este mundo, en este planeta Tierra, en este momento, año 2026, en nuestro calendario, somos absolutamente privilegiados y afortunados de poder tener acceso a esta enseñanza tan profunda y tan especial y única, que es para nosotros el método, la práctica y el camino para acabar definitivamente con todo lo que genera aflicción, con todo el sufrimiento. No solo eso, tenemos en nuestras manos eh, el método y tenemos a los maestros cualificados que nos enseñan a practicarlo adaptado a cada uno de nosotros y a nuestras necesidades y a nuestra predisposición mental, y es un método que no solo cuando lo aplicamos correctamente y con paciencia llegará a darnos el resultado de eliminar nuestro propio sufrimiento, sino que el Buda nos deja un método para convertirnos nosotros también en seres con las mismas cualidades que él desarrolló, es decir, seres iluminados. ¿Para qué? Para poder así beneficiar a todos los demás seres sintientes que existen o que existan cuando a nosotros nos alcance la iluminación, ¿no? Todos los seres que existan en ese momento en samsara serán nuestro objeto de trabajo y nuestra tarea. Igual que ahora nosotros somos la tarea para la paciencia y sabiduría y compasión de nuestros maestros, ¿no? Pues así nosotros aspiramos a eso mismo, como siempre decimos que somos los budas del futuro, pues vamos a intentar avanzar un poquito más hacia ese futuro, practicando hoy lo que nos corresponde del texto del Lamrim y en concreto de Fuente de toda virtud, ¿vale? Vamos antes a preparar un poquito la mente, estableciendo la motivación lo mejor posible, porque como también nos recuerda siempre Gesela, y el propio Lamrim, ¿no?, de la motivación depende el resultado en realidad, o sea, depende mucho el resultado. De las partes de la acción, la motivación con la que hacemos algo es la más importante, es la que más pesa. Luego la acción es, a veces la hacemos incluso sin darnos cuenta, o por inercia, o pretendiendo otra cosa, fíjate. Pero bueno, el resultado lo condiciona muchísimo la motivación, por eso debemos examinar lo que más debemos examinar en nosotros y lo que más debemos eh, mm, orientar conscientemente, creo, es la motivación con la que hacemos todo. Cuando digo hacemos todo, ya sabéis, es creamos acción. Y es que estamos creando acción 24/7, 24 horas al día, incluso mientras dormimos.
Vamos a dejar el tema del sueño, vamos a intentar ver si manejamos la parte en la que estamos despiertos por lo menos, y entonces en esas horas en las que estamos despiertos, la parte más importante de la acción es la motivación con la que hacemos. ¿Qué hacemos? Hablar, actuar con el cuerpo o pensar. El pensar muchas veces da lugar al hablar o al actuar con el cuerpo, ¿no? Dime. Eso claro que. Voy a cerrar por Sí, sí, un aquí. Sí, vale. A ver, la pregunta que le hiciste es la. Rosa, se te está abriendo el micro. Vale, ya está. Digo eso, ¿vale? Que la motivación es la parte más importante y si somos conscientes, al menos mientras estamos despiertos durante el día, de con qué motivación estamos viviendo y con qué motivación hablamos y desde qué posición mental hacemos las cosas, bueno, pues eso es lo que condiciona mucho luego el resultado de la acción kármica que creamos, ¿vale? Entonces vamos a establecer esa motivación plenamente conscientes ahora, adoptando la postura de meditación que conocemos de los 7 puntos de Buda Vairochana, con las piernas cruzadas, si es posible, si estamos en el suelo, si estáis en un asiento, pues las plantas de los pies apoyadas en el suelo durante estos minutos, y después, ya sabéis, la postura igual para todos, con la espalda recta, lo más recta posible, los hombros nivelados, sin tensión, el pecho un poquito hacia afuera, un poquito abierto, la mano derecha sobre la izquierda, los pulgares en vertical formando un triángulo, descansan en el regazo, y la boca cerrada, sin tensión en la mandíbula, el mentón un poquito inclinado, la lengua descansa en el paladar o se apoya en la parte posterior de los dientes superiores. Finalmente los ojos, que no están abiertos del todo ni cerrados del todo. Y vamos a hacer, antes de establecer la motivación conscientemente, vamos a intentar llevar la mente a un estado neutro. Vamos a poner la mente un poquito como una hoja en blanco en la que podamos escribir la motivación que queramos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues limpiándola ahora mismo de ruido y de manchas, enfocándonos en la respiración únicamente. Vamos a intentar llevar la mente a eso, la mente y el cuerpo también, a un estado de quietud, de tranquilidad, haciendo la respiración o la meditación en las 9 rondas. Recordáis, ya lo sabemos todos, creo, los que estáis conectados, visualizamos en las 3 primeras respiraciones que el aire entra por el orificio nasal izquierdo y sale por el derecho. En las 3 siguientes podemos visualizar que entra por el derecho y sale por el izquierdo, y en las 3 últimas entra por los 2 orificios nasales y sale por los 2 a la vez. De lo que se trata aquí es de que nuestra atención enfoque únicamente en la respiración, únicamente en el aire, en cómo entra, cómo llena los pulmones, cómo al expirarse vacían, cómo cambia de temperatura incluso el aire al circular, y vamos dejando que los pensamientos, que siempre están dando saltitos en nuestra cabeza, vayan quedando cada vez más relegados, y nosotros nos hacemos muy presentes en la respiración. Pensamientos que crucen, no pasa nada, dejamos que crucen. Sensaciones que vienen, no pasa nada, no nos vamos con ellas, no peleamos. Y si en algún momento la mente se distrae, pues al darte cuenta simplemente traes de nuevo la atención a la respiración. ¿Vale? Vamos a hacer esto al completar esas 9 rondas o respiraciones, comenzamos otras 9. Y así, poco a poco, nuestra mente se va pacificando y volviendo más presente a la hora, y desde ahí estableceremos la motivación un par de minutos. Vamos a respirar ahora todos juntos.
Vale, ahora continuamos en la postura de meditación y con la mente un poquito más calmada y concentrados. Establecemos entonces nuestra intención, nuestra motivación, recordando por qué practicamos el Dharma y por qué lo hacemos reuniéndonos por lo menos una vez por semana en estas sesiones también, ¿no? Para poder compartirlo. Y por qué lo practicamos o procuramos hacerlo lo mejor posible en el día a día. Porque entendemos que el Dharma es un método que nos ayuda a mejorar ahora mismo nuestra vida, que nos ayuda a comprendernos a nosotros también para empezar, ¿no? Y a comprender nuestra mente y el origen de nuestros sufrimientos y de nuestras agitaciones. Y eso también nos ayuda a comprender a los demás. Pero sobre todo, sin olvidar, pues como siempre, nos ha dicho el Buda, ¿no? Que la única conquista real es la que logramos sobre nosotros mismos y nosotros somos nuestro objeto de práctica principal. Eh, Practicamos el Dharma porque entendemos que nos ayuda en la vida diaria y porque como practicantes de un camino espiritual entendemos que hay una existencia más allá de esta vida también. Hay una trascendencia en nuestro caminar en este mundo. No vivimos solo para esta vida y para este mundo. Profundizamos mucho o partimos de ahí, ¿no? De entender que como seres humanos en este momento somos mucho más que eso, que simplemente un ser humano que está de paso. Entendemos la profundidad de ser un ser consciente que ya ha existido, que está constituido, digamos, por un cuerpo en este momento, pero también por una mente, que esa mente o conciencia se manifiesta en diferentes niveles de profundidad, un nivel más burdo, uno más sutil y uno muy, muy sutil en el que se expresa en el último momento de la vida, y que ese nivel muy sutil, esa energía de nuestra mente, es algo que viene viajando desde el sin principio en una existencia que el Buda nos enseña o nos muestra como samsara, que representamos y que se representa como un círculo de renacimiento y muerte constante en el que los seres somos empujados a una vida tras otra, morir y renacer, no empujados por nadie, sino únicamente por la fuerza de los karmas que nosotros mismos, como seres conscientes en búsqueda de felicidad, vida tras vida, vamos creando. Y en esa búsqueda de felicidad creamos acciones constantemente, siendo humanos, siendo animales, semidioses, dioses, pretas, seres infernales. Hemos sido de todo y en todas las existencias no ha habido ni un segundo de descanso en nuestro crear acción. Una acción que siempre hemos creado enfocada a la búsqueda de la felicidad. Nunca buscamos sufrimiento. Ningún ser consciente busca sufrimiento. Pero lo que nos explica el Buda es, debido al velo de la ignorancia, confundimos dónde reside la felicidad verdadera y pretendiendo la felicidad muchas veces creamos acciones que desde la mente omnisciente de un Buda nos dice van a ser causa de más sufrimiento o de un continuar vagando en este samsara, ¿no? Nosotros ahora, como practicantes humanos en este momento, practicantes de Dharma, seres humanos en este planeta Tierra, digo que le damos a nuestra vida, a nuestra existencia, que es tan breve además, pues una trascendencia entendiendo que no practicamos solo para la identidad que tenemos ahora, que también, por supuesto, porque seamos quienes seamos ahora, también queremos estar en paz en la vida diaria. Pero vamos más allá, por eso practicamos Dharma, porque entendemos que vamos a seguir existiendo con otra forma, por supuesto, y entendemos que hay otras formas de existir y queremos aspirar a existir de la mejor forma posible. De la mejor forma posible me refiero con el menor sufrimiento posible. Y por eso practicamos Dharma. Pero practicar el Dharma es un camino muy profundo, muy sutil muchas veces, ¿no? Y por eso requiere de seres cualificados que nos lo enseñen y que nos lleven de la mano en ese camino. Y tenemos la fortuna de tenerlos. Y tenemos la fortuna de que en este mundo se hayan manifestado y se sigan manifestando todavía algunos, pocos, ¿no? Como nos dicen constantemente, el Lam Rim nos lo dice. ¿Por qué? Porque el karma colectivo de los seres que estamos aquí pues da para lo que da, ¿no? Entonces, no tenemos un Buda histórico como Shakyamuni en este momento,
pero tenemos seres realizados que nos siguen mostrando este camino y nosotros tenemos en este momento la fortuna de tener cuerpo y mente humanos y de haber acumulado méritos previamente como para poder avanzar mucho en este camino. Y por eso practicamos Dharma, insisto, porque queremos ser felices, porque entendemos que si vamos a existir dentro de 1000, 1.000.000 y 3.000 millones de años, también vamos a querer ser felices y creemos que las acciones, las causas crean efectos y resultados y practicamos el Dharma para intentar acostumbrar a nuestra mente a tomar el camino correcto en esa creación de causas, porque queremos experimentar los resultados correctos. Sencillamente practicamos el Dharma porque sabemos que si lo practicamos bien nos trae paz. Y paz es lo que queremos todos. Toda la enseñanza que nos dio el Buda en este mundo hace casi 2600 años, podemos hablar que se trata de un camino que hay que hacer gradualmente. Y Lam Ring es lo que significa camino gradual. Y como todo camino, tiene etapas. Y cuando hacemos un peregrinaje o aquí, donde termina aquí uno de los famosos, ¿no?, caminos de peregrinaje cristianos, como es el Camino de Santiago, que termina aquí en Galicia, llegando a Santiago de Compostela, pues lo empieces en Roncesvalles, lo empieces en Lugo, lo empieces en Pamplona, lo empieces donde lo empieces, tiene etapas. Y no podemos saltárnoslas y no podemos exigirle a todos los peregrinos que caminen al mismo ritmo o a la misma velocidad. Y vamos conociendo a otros peregrinos en el camino y hacemos etapas a veces junto a otros y luego seguimos en solitario y luego nos reunimos con el grupo. Al final todos terminamos en Santiago, ¿no? De eso se trata. Y eso es lo que estamos haciendo. En este Lam Ring que enseñó el Buda, en este camino gradual, distinguimos 3 etapas muy concretas que se llaman, que van de acuerdo a la intención que establecemos en cada etapa del camino. La intención inferior, la intención media y la intención superior. En esa primera etapa del camino, como practicantes, pensamos en lo más inmediato, porque es lo lógico. Aunque, como siempre digo, ¿no?, aunque estemos visualizando el final del camino, aunque estemos visualizando Santiago al fondo o la iluminación al final, tenemos que ser conscientes de dónde estamos. Y si todavía estamos a 300 kilómetros, bueno, pues visualizamos Santiago, pero tenemos que ir pasito a pasito. En la intención inferior del camino profundo mental que nos enseña el Buda, nos habla de que lo más inmediato es esta vida, que es lo único que existe ahora mismo, el ahora, y el siguiente momento después de este ahora, el después, entendido como la próxima vida. Practicamos para hoy y mañana, para esta vida y para la próxima. Eso es lo más inmediato. Respecto a esta, ser lo más felices posibles ahora. ¿Cómo? Pues rebajando lo que nos lo impide. Es muy lógico, ¿no? El budismo parece muy sencillo cuando el enunciado, pero luego cuando tenemos que aplicárnoslo es cuando nos cuesta, lógicamente. Geshe-la siempre nos dice, lo que impide tu paz en la vida diaria no tiene tanto que ver con los demás, ni con lo que hagan, ni con lo que digan, con lo que dejen de hacer, ni lo que nos esté pasando en un momento dado, incluso o lo que nos duela en un momento dado, sino en nuestra capacidad o nuestros estados internos, nuestras mentes. Tiene mucho más que ver con eso que con lo que esté ocurriendo. Eso es lo que impide nuestra paz, dice. Cuando lo que ocurre, nuestra mente lo interpreta desde lo que llamamos emociones aflictivas o mentes negativas o engaños, entonces producen sufrimiento. Y hemos analizado esto muchas veces, una misma situación, una misma circunstancia, abordada desde 2 mentes diferentes, produce 2 resultados diferentes, sin embargo es la misma situación. Luego, por lógica, la felicidad o el sufrimiento no residen en la situación, sino en la mente que lee esa situación, ¿no?, y que la vive. Geshe-la dice entonces, en nuestra vida diaria, en vuestra vida diaria, lo que debemos hacer es procurar identificar esas mentes negativas en nosotros que nos impiden estar en paz, básicamente.
cómo vivimos el día, en qué nivel de conciencia y desde qué mirada, desde ansiedad, desde negatividad, desde pesimismo, desde frustración, desde el enfado, desde la envidia, desde el rencor, desde el apego, el deseo, desde la insatisfacción constante. Entonces, claro, 100% no vamos a poder disfrutar de paz mental. Si cultivamos las otras mentes, las contrarias a estas, las que llamamos mentes válidas, mentes positivas, que son estados internos nuestros y que también tenemos, pero que están a veces un poco flojos. Si los reforzamos y nos hacemos más presentes en ellos y los sostenemos y los desarrollamos, una mente, como decía antes, ¿no? De empezar la grabación, una mente de ecuanimidad, una mente menos intensa, una mente de paciencia, una mente que está consciente en el momento, que enfoca en lo positivo, en las fortalezas, siendo consciente de las debilidades que tenemos y de los errores y de las 84.000 mentes erróneas que tenemos absolutamente todos, siendo conscientes de ellas, pero enfocando en las positivas, en las fortalezas, en las cualidades, esas que nos van a ayudar a estar mejor en el día a día y a rebajar las mentes negativas. Eso nos dice Gesela. En la vida diaria identifiquemos nuestras emociones negativas y las condiciones también que las despiertan. Fortalezcamos y desarrollemos los antídotos a esas mentes negativas y centrémonos en cultivarlas y en ser muy conscientes de ellas y en aprovechar cualquier situación cuando aparentemente sea negativa o de sufrimiento o desagradable, como yo recuerdo haber dicho esto ya hace un montón de años, cuando empezamos con esto del Zoom, ¿no? De que el Dharma al final es también un poquito como el judo. En el judo se aprovecha mucho la fuerza del que viene y una persona con muy poquita envergadura física puede darle la vuelta a un señor de 100 kilos que lo ataca. ¿Por qué? Porque utiliza la propia fuerza del que viene para darle una voltereta por encima, ¿no? Porque es más técnica que fuerza, porque aprovechas la energía del contrario. En este caso, el Dharma siempre nos da la posibilidad de transformar cualquier envite, cualquier situación, cualquier circunstancia, en vez de vivirla de manera negativa, podemos hacer una llave maravillosa de judo y transformarla en algo positivo, virtuoso para nosotros, ¿no? Como también nos dicen a veces los maestros, ¿no? Las abejas no distinguen las flores, su color, blancas o negras. Las abejas para libar ahí el néctar y elaborar su propia miel no distinguen qué tipo de flor es, solo que tenga néctar. Entonces, el Dharma debemos ser también un poquito como las abejas y cualquier situación, positiva o negativa, no distinguir, sino extraer el néctar de cada situación para poder hacer nuestra propia miel, nuestra propia paz, nuestro propio avance en este camino. Vale, entonces, de acuerdo a la intención inferior, pensamos hoy, nos reunimos un martes más, afortunadamente, para seguir practicando juntos el Dharma, esta enseñanza del Lam Ring, porque creamos méritos, creamos una energía virtuosa que va a ser causa, o queremos que sea causa, de este doble logro, de este doble objetivo de la intención inferior. Mayor paz ahora en nuestra vida diaria, mayor conciencia, mayor serenidad para desarrollar esa conciencia también, mayor sabiduría, compasión, amor, generosidad, desapego, alegría mental también y que podamos así ir rebajando las mentes negativas de eso, de rechazo, de hostilidad, de odio, de apego, de orgullo, de rencor, de miedo, de tristeza. Eso por un lado. Y además que los méritos que acumulemos hoy nos ayuden a ese otro momento, mañana, cuando llegue la muerte, que será en cualquier momento continuaremos existiendo. Lo más importante en este momento, lo más urgente, es que cuando llegue esa muerte y tengamos que abandonar este hotel tan estupendo en el que hemos estado alojados, que llamamos cuerpo, que nuestra
mente, que nuestra conciencia evite un renacimiento desfavorable, que evitemos renacer en alguno de esos llamados reinos inferiores que explica el budismo, que son estados de existencia en los que se experimenta mucho sufrimiento o en los que las condiciones que se dan nos van a impedir practicar el Dharma y nos van a alejar de este camino tan extraordinario y único, no sabemos por cuánto tiempo. Y entonces sí que estaremos en muchísimo peligro. Este doble objetivo es el que nos muestra la intención inferior y este es el primer nivel de motivación que establecemos ahora. Que nuestra práctica de hoy nos ayude a crear los méritos suficientes para lograr este doble objetivo, mayor paz en la vida diaria, evitar un renacimiento desfavorable cuando llegue la muerte, recordando rápidamente que la raíz del camino es la correcta confianza en el guía espiritual, que siguiendo la instrucción de tu maestro, entonces poco a poco nos cueste más o menos, siempre iremos avanzando, que de la mano de ese maestro cualificado lo que el propio Buda enseña es, primero, que debemos tomar conciencia del precioso renacimiento humano que tenemos para extraer su esencia. Segundo, bueno, tercero, si le sumamos el punto de la correcta devoción o confianza en el guía espiritual cualificado. El tercer punto es impermanencia y muerte. Tenemos un precioso renacimiento humano que dura muy poquito y debemos reflexionar en ello a diario. Tenemos que pensar en la muerte un poquito para dejarnos de rollos en esta vida, que se nos va el tiempo, que si nos morimos hoy nos va a dar igual todo el rollo de esta mañana. Solo te va a importar que te vas a morir. Entonces, como decimos siempre, debemos intentar vivir como si fuésemos a morir hoy. Y entonces relativizamos todo, entonces nos importa todo muy poco. Para bien, para bien. Y después de la impermanencia y la muerte tenemos que pensar en eso. ¿Qué ocurre si muero hoy? Y mi conciencia, que todavía no tengo control sobre el proceso de la muerte, renace en uno de esos estados inferiores. Pues ahí nos dice, medita en lo que habría que experimentar y como no nos va a gustar nada, voy a intentar comprometerme a no renacer ahí. Voy a dejar de acumular las acciones que son causa para renacer ahí. Y después de eso, meditamos en quién puede ayudarnos en un momento tan delicado como el proceso de la muerte y además en el ahora también. Y entonces meditamos en las tres joyas del refugio. Tomamos refugio mentalmente y de corazón en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. El Buda, ese maestro que estuvo en este planeta y que nos dijo también, no os preocupéis, en el futuro me reconoceréis, me manifestaré como los maestros, porque la forma máxima de beneficio de un Buda a los seres es la enseñanza del propio método, es la enseñanza del Dharma, aunque luego ayuden de múltiples maneras y manifestándose de infinitas formas. Pero la principal es girar la rueda del Dharma, es enseñar para que nosotros mismos nos liberemos, porque el Buda no nos libera, los maestros no nos liberan, nos libera el Dharma. Y eso no podemos olvidarlo tampoco. El refugio último es el Dharma. La joya del Dharma es eso, es la medicina, es lo que nos cura. Imprescindible un hábil doctor que nos la prescriba en la medida justa, según nuestras características y nuestro peso y nuestros antecedentes y nuestra altura y todo lo que queramos. Necesitamos, imprescindible, que nos la prescriban correctamente, pero lo que nos va a curar al final es la medicina, el Dharma, el método, la enseñanza. Nuestra responsabilidad, tomarla con diligencia, ser diligentes, no automedicarnos, no medicar a otros nosotros, ¿no? No retirar la receta pero luego no ir a buscar el medicamento, no comprar el medicamento en la farmacia pero luego dejarlo en la mesilla de noche, pues que así no nos curamos. Por eso es ser diligentes en la práctica. Y la joya de la sangha, los seres que aún no son Budas, pero están muy cerca de ello y tienen grandísimas cualidades, inmensas cualidades y también nos ayudan y se manifiestan y nos enseñan y nos acompañan. Y después del tema de refugio, nos dice que debemos comprender la ley de causa y efecto, cómo las acciones producen resultados, meditar en ella y modificar nuestra vida ahora, nuestro comportamiento de acuerdo a esta enseñanza.
Y reuniendo todo esto, meditando en todos estos puntos y viviendo de acuerdo a estos puntos de manera sencilla y sin complicaciones, viviremos muchísimo más en paz ahora, nunca nos sentiremos solos, siempre siempre sentiremos el amparo de las joyas del refugio y del Maestro que está constantemente presente en nosotros y con nosotros, y además evitaremos ese peligro de los reinos inferiores cuando llegue la muerte, ¿vale? Pues todo esto es de acuerdo a la intención inferior, pero luego subimos un poco el nivel y pensamos, de acuerdo a la intención media, nuestra motivación para hacer la práctica hoy es comprender también que no solo los reinos inferiores son un peligro, sino que los reinos superiores dentro de Samsara, el Buda nos enseña que también son de la misma naturaleza del sufrimiento. Y eso es lo que estamos analizando ahora los martes, ¿no? En este punto de fuente de toda virtud. Que incluso renaciendo como humanos, con un precioso renacimiento humano como este, incluso siendo todos los privilegiados y buenas personas y guapos que somos todos, tenemos sufrimientos. Experimentamos sufrimientos físicos y mentales. Y eso que somos privilegiados entre los privilegiados, ¿no? Simplemente a nivel mundano, a nivel ordinario, por estar viviendo en un lugar en el que no estamos escapando de bombas en este momento. Ya solo por eso somos privilegiados entre los humanos. Pero luego es que además tenemos Dharma, tenemos el método, tenemos, como dice siempre Gesela, el billete de lotería premiado en la mano, y lo que nos recordaba en la intención inferior era: deja de lamentarte por ser pobre cuando tienes un billete de lotería premiado en la mano. Ahora en la intención media nos dice, hace que nos cuestionemos por qué, incluso teniendo el billete de lotería premiado, seguimos experimentando sufrimientos. Y nos contesta enseguida también Gesela, siempre nos dice, porque sigues en samsara. Seguimos existiendo en samsara, y lo que nos enseña el Buda en las cuatro nobles verdades es que no importa reinos inferiores o superiores, en realidad son como niveles diferentes de una misma dimensión, de una dimensión contaminada, en la que renazcas donde renazcas, siempre al final se experimenta sufrimiento, porque es la naturaleza de esta existencia samsárica. Y nos dice, si queremos felicidad real, que todos la queremos, entonces sal de samsara. Y la mejor forma para salir de samsara es obtener un precioso renacimiento humano. Luego, si ya lo tenemos, es el momento de avanzar y procurar salir de samsara cuanto antes, ahora que podemos. Intención media, pensamos no solo en evitar los reinos inferiores, sino también en comprendiendo que la naturaleza de todo el samsara es de sufrimiento, que mientras no nos liberemos del samsara, no nos liberaremos del sufrimiento definitivamente, pues el objetivo aquí es desarrollar pensamientos que anhelen la liberación. Pero como repetimos cada martes, no podemos desear liberarnos si no somos conscientes de ser prisioneros de algo. Por eso la intención media es para que seamos conscientes de lo prisioneros que somos, ¿no? De lo atrapadísimos que estamos en este sueño del samsara y en esa ilusión de una felicidad permanente dentro de samsara. Entonces aquí Buda nos abre los ojos y nos enseña el sufrimiento y nos dice que debemos meditar en los diferentes aspectos para conocerlo. Y una vez lo conozcamos y seamos muy conscientes, entonces debemos generar renuncia al sufrimiento. No solo a que nos duela el cuerpo o la mente un poquito, sino a eso que el Buda llama sufrimiento del cambio y que nosotros es felicidad, lo que llamamos felicidad constantemente. Esas sensaciones placenteras que al final nos absorben toda la energía vital, toda nuestra vida se vuelca en conseguir eso, sensaciones placenteras contaminadas, y no son felicidad real. Y es una pena que la vida se vaya solo en eso, porque llegará la muerte y esas sensaciones placenteras contaminadas no van a servir de mucho. Por eso, que nuestra práctica de hoy nos ayude a generar los méritos suficientes para que esa mente de renuncia emerja en nosotros en esta vida, si es posible. Porque si nos vamos con mente de renuncia de esta vida, en la próxima ya empezamos jugando en otra liga. Eso está seguro, asegurado, ¿no? Así que vamos a intentar reflexionar, al margen de seguir viviendo, por supuesto, hay que ser muy conscientes y seguir reflexionando en esta naturaleza del samsara
y llegar a generar esos pensamientos, porque el Buda, como siempre dice Geshe-la, el Buda no vino a este mundo a enseñarnos a samsarear mejor. El Buda vino a enseñarnos cómo salir de samsara. Y eso es lo que nos debe centrar el esfuerzo en la intención media. Con mente de renuncia, entonces, adiestrarnos en el antídoto que nos ayude a cortar lo que nos ata al samsara. Y lo que nos ata al samsara y al sufrimiento, dice el Buda, que es los engaños y las acciones contaminadas que vamos creando debido a esos engaños. Y de todos los engaños, de las 84.000 mentes equivocadas que todos tenemos y que se van alternando con mentes acertadas, cuidado, tenemos positivas y erróneas, pues de las 84.000 erróneas que siempre son causa de sufrimiento, la raíz es una, y una es la raíz y el problema que nos ata a todo este jaleo, y es la mente de ignorancia. Y es una ignorancia muy profunda, es como un velo que opaca totalmente nuestra percepción. No es que no estemos abriendo los ojos, es que por mucho que los abramos, como tenemos una tela delante, da igual el nivel de apertura. Estamos viéndolo todo a través de esa tela. Esa tela es la ignorancia, digo. Y es una ignorancia, dice el Buda, respecto a la naturaleza de los fenómenos, a cómo existe todo. Como lo estamos viendo todo con un filtro, pues el filtro nos presenta un yo absolutamente sólido, un yo que decimos siempre autoexistente, en el sentido de que parece que no depende de nada, parece que es algo permanente, que es algo que tiene al cuerpo y a la mente a su servicio. Y a partir de ese yo tan sólido, que el Buda nos dice que es absolutamente irreal, pues vivimos esta alucinación del samsara y percibimos desde ese yo a todos los demás fenómenos como también separados de nosotros y autoexistentes por su propio lado. Y entonces empieza la fiesta de la atribución de bonito, feo, agradable, desagradable, apego, odio, deseo, rechazo. Y entonces deseo y me apego a todo lo que creo que le va bien a ese yo. Rechazo, odio todo lo que creo que va contra los intereses de ese yo. Y el Buda dice, nada más lejos de la realidad, porque como partimos de un error, ni el yo existe así, ni los fenómenos existen así. Por eso hay que llegar a esa raíz de la ignorancia que nos impide percibir la realidad y arrancarla. Y la única herramienta para arrancarla es la directamente contraria a la ignorancia, y esa es la sabiduría profunda. La sabiduría profunda que percibe cada uno de nosotros. Debemos llegar a desarrollar esa sabiduría y con nuestra mente percibir que el yo no existe para nada como se nos presenta, que incluso todos los líos en los que nos mete son no autoexistentes también, que todas las sensaciones y las emociones que sentimos son no autoexistentes también, que toda la intensidad con la que vivimos las cosas y nos peleamos y nos enganchamos y nos apegamos es no autoexistente. Y solo pensando un poquito en eso a lo mejor nos serenamos ya un poco más. Tenemos que desarrollar desde la mente de renuncia la sabiduría, siempre de la mano del maestro, de los maestros cualificados, capaces de enseñárnosla. Y entonces llegar un día a percibir la vacuidad, que es la verdadera naturaleza del yo y de todos los fenómenos. Y esa es la herramienta para arrancar la ignorancia. Cuando arranquemos esa raíz, pues como una planta, cuando arrancas la raíz, ya no hay ramas, ni hojas, ni frutos, ni pinchos, ni nada, ni espinas. Mientras no llegamos a la raíz, en el día a día intentamos ir recortando las espinas de nuestros engaños, pero vuelven a salir mientras no alcanzamos la raíz. Cuando arrancamos la raíz desaparece todo, todos los problemas. ¿Y qué le ocurre a nuestra mente entonces? Que se libera de la prisión del samsara. Y según nos dicen los maestros y el propio Buda y los seres realizados, entonces se experimenta un gozo, una felicidad física y mental permanente, permanente. Y a eso es a lo que aspiramos en la intención media, a liberarnos del samsara
mediante el desarrollo de la sabiduría que llegue a percibir la vacuidad y nos permita arrancar esa raíz de la ignorancia de la que surgen todas las demás mentes de engaño, que son causa de sufrimiento desde el sin principio. Que lo logremos en esta vida, la mente de renuncia y la sabiduría que percibe la vacuidad, cuanto antes, con ese impulso de la mente de renuncia, ¿vale? Y por último, podemos establecer nuestra intención ahora para seguir leyendo desde la intención superior, intentando generar ahora lo que Geshe-la siempre llama la mente suprema, y es no practicar ya el Dharma pensando solo en mi día a día, mi próxima vida, liberarme del sufrimiento y del samsara, de esta existencia cíclica, y obtener la felicidad del nirvana para mí, sino abriendo más aún la mente, abriendo más aún el corazón, nos dice Buda al final, pues ahora que ya sabes cuál es el origen de todo este samsara y del sufrimiento y ya sabes cómo liberarte, no te vayas dejando atrás a todos los seres que existen contigo en samsara. Mira a todos los seres, empieza mirando si quieres a los que tienes cerca y son en este momento objeto de tu amor, mezclado con apego, pero son queridos para ti, humanos o no humanos. ¿Te irías a la felicidad perfecta dejando a ese ser en mitad del sufrimiento? No. Yo siempre os digo, yo creo que la mayoría de vosotros, y me incluyo de nosotros, yo creo que no nos iríamos no podríamos disfrutar un plato suculento de comida si a nuestro lado alguien está a punto de morir de inanición. No importa que sea conocido o no, creo que no nos saldría a ninguno de nosotros, ¿no? Entonces el Buda dice, no vayas únicamente a por tu nirvana, mira a todos los seres y ahora medita en la interdependencia con todos los seres. Trasciende lo que eres ahora. Tenemos que salir un poco de nosotros en ese sentido. No somos el principio y el fin. Hemos sido nosotros mismos un infinitos seres antes. Y entonces nos dice Buda, ¿quién a lo largo de tus infinitas vidas, siempre que renaciste a través de otro ser, porque tuviste una madre, fuese animal o humana o preta incluso, quién fue tu madre en cada una de esas vidas? Es harto improbable, por no decir ilógico, que el ser maravilloso que fue mi madre en esta vida haya sido mi madre en todas las vidas. Es imposible. Entonces Buda dice, medita en la idea de que en realidad todos los seres que existen a lo largo de tus innumerables vidas, en algún momento, en alguna de esas existencias, en varias de hecho, han sido tu madre, han sido para nosotros nuestra madre. E igual que han sido nuestra madre todos los seres, todos hemos sido todo de todos. Pero tomamos el amor o la amabilidad de las madres como el tipo de amor más altruista y más especial, siempre desde el budismo, porque, y quienes sois madres lo sabéis, hay un vínculo, se quiera o no se quiera, hay un vínculo especial con quienes nacen a través de vosotras, ¿no? Porque es algo extraordinario y único también ese vínculo con otro ser. Ningún otro ser, por mucho que lo quieras, nace a través de ti, solo los hijos. Y ese es el vínculo con nuestras madres. Y entonces el Buda nos dice que meditemos en la amabilidad de nuestras madres y que meditemos en nuestra madre de esta vida, por ejemplo, pensando en que gracias a su amabilidad podemos estar practicando el Dharma hoy y ha sido una condición indispensable para poder completar nuestro precioso renacimiento humano. Y esta es la vida que puede marcar el punto de inflexión en nuestras existencias. Por lo tanto, eso se lo debemos a nuestra madre. Y nos dice, medita en el deseo de corresponder a la bondad de tus madres. Meditamos en la mente de gran amor, que es la mente que dice, ojalá todos los seres que existen, que han sido mis madres, los conozca ahora o no, hayan sido amigos y ahora no lo sean, hayan sido enemigos y ahora sean amigos, sean quienes sean, ojalá todos los seres que han sido mis madres alcancen la felicidad real y sus causas. Qué maravilloso sería si todos los seres que existen fuésemos felices. Qué poco nos cuesta pensar en eso y qué bienestar nos produce simplemente pensar qué bueno sería si todos los seres que existen fuésemos felices, todos, humanos y no humanos.
Ojalá. Y luego pensamos en la mente de gran compasión. Qué maravilloso sería si todos los seres abandonasen, todos los seres que han sido mis madres, abandonasen el sufrimiento y dejasen de crear causas para sufrir en el futuro. Y después, como han sido mis madres, y les debo mucho y les debo corresponder a su amabilidad pasada y debo todos los favores que me han hecho y no importa que me los hayan hecho la semana pasada o hace 15 años, les estoy agradecida igualmente. Entonces asumo la responsabilidad y pienso, no voy a esperar a que otro venga a ayudar a mis madres, que ahora están en peligro en Samsara. Pues ahora yo misma me comprometo a beneficiar a todos los seres para alcanzar esa felicidad verdadera fuera de Samsara, para abandonar el sufrimiento. Igual que los maestros cualificados y el Buda se han comprometido a ayudarme a mí y me ayudan. Y como no tenemos esa capacidad en este momento, porque no nos hemos beneficiado de manera completa a nosotros mismos siquiera, pues pensamos en tener la capacidad de beneficiar a todos los seres sin excepción. Y generamos entonces la mente que llamamos suprema, la bodhicitta, que es la mente que surgiendo de esa gran compasión dice, quiero alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres. Y por eso practico el Dharma. Y con esta mente suprema, como digo, es con la que hacemos la práctica de hoy también y deseamos la felicidad de todos los seres, de todas nuestras madres, y deseamos alcanzar el estado que nos permita ayudar a todos los seres a salir del samsara también y alcanzar esa felicidad, ¿vale? Vale. Pues con esta preparación mental que llamamos motivación, que nos recuerda y nos recordamos a nosotros mismos por qué estamos aquí practicando el Dharma, vamos a completar los preliminares o la introducción que hacemos, la primera parte de la meditación, leyendo el Sutra del Corazón, porque es esa otra forma de dejar familiaridad con esa verdad profunda, que es la verdad última, la vacuidad, lo que nos recuerda el Buda, cómo existe el yo de manera no autoexistente. No hay oreja autoexistente, no hay oído autoexistente, no hay ojo autoexistente, no hay cuerpo, no hay felicidad, no hay sufrimiento, no hay dharma autoexistente, no hay iluminación, no hay sufrimiento autoexistente, no hay maestros autoexistentes, no hay practicantes autoexistentes, nada es autoexistente. Así que vamos a leerlo para ver si se nos va grabando. Página 29, ¿vale? Del libro de oraciones. Esencia de la perfección de la sabiduría, Sutra del Corazón. En sánscrito, Bhagavati Prasnaparamita Hridaya. En tibetano, Chonden Dema Serapchi Paroltu Chimpiñimpo. Homenaje a la perfección de la sabiduría, la Madre Bienaventurada. Una vez, así lo escuché, el ser bienaventurado moraba en Raya Grija, en la montaña bandada de buitres, junto con una gran asamblea de monjes y una gran asamblea de bodhisattvas. En aquel tiempo, el ser bienaventurado estaba absorto en la concentración de los innumerables aspectos de los fenómenos, llamada profunda iluminación. En aquel tiempo también el sumo Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, observaba perfectamente la práctica de la profunda perfección de la sabiduría, observando perfectamente la vacuidad de la existencia inherente, también la de los 5 agregados. Entonces, a través del poder de Buda, el venerable Sariputra dijo al sumo Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse el hijo del linaje que desea profundizar en la práctica de la perfección de la sabiduría? Así habló. Y el sumo Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, repuso al venerable Sariputra como sigue. Sariputra, cualquier hijo o hija del linaje que desee profundizar en la práctica de la perfección de la sabiduría debería observar perfectamente así, analizando además correctamente la vacuidad de la existencia inherente, también la de los 5 agregados. La forma es vacía, la vacuidad es forma. La forma no es otra que la vacuidad. La vacuidad, a su vez, no es otra que la forma. Asimismo, la sensación, el discernimiento, los factores producidos y la conciencia son vacíos. Sariputra. Así, todos los fenómenos son meramente vacíos. No tienen características. No son producidos y no cesan. No tienen máculas ni están libres de ellas. No tienen decrecimiento ni crecimiento. Por tanto, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discernimiento, ni factores producidos, ni conciencia.
No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente, y ni forma, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto tangible, ni fenómeno. No hay elemento del ojo ni demás elementos, tampoco el de la mente, ni siquiera el elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, ni demás enlaces, ni envejecimiento, ni muerte, y ni siquiera extinción del envejecimiento ni de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino, ni sabiduría excelsa, ni realización y tampoco no realización. Por tanto, Sariputra, porque no hay realización, los bodhisattvas dependen y permanecen en la perfección de la sabiduría. Sus mentes no tienen obstrucciones ni miedo. Pasando totalmente más allá de la perversidad, logran el nirvana final. De la misma manera, todos los budas que residen perfectamente en los tres tiempos, dependiendo de la perfección de la sabiduría, llegaron a ser budas manifiestos y completos en el estado de la insuperable, perfecta y completa iluminación. Por tanto, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el igual al inigualable mantra, el mantra que pacifica totalmente todo sufrimiento, puesto que no es falso, ha de conocerse como la verdad. El mantra de la perfección de la sabiduría es proclamado. Teyata Om Gate para Sangate Bodhisoja. Sariputra, un bodhisattva y mahasattva ha de adiestrarse de este modo en la profunda perfección de la sabiduría. Entonces el ser bienaventurado surgió de aquella concentración y dijo al sumo Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva: bien, bien, oh hijo del linaje, así es, puesto que es así, justo como lo has revelado, la profunda perfección de la sabiduría ha de practicarse de esa manera y los tathagatas también se regocijarán. Cuando el ser bienaventurado hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el sumo Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y aquel círculo completo de discípulos, junto con los seres mundanos, dioses, humanos, semidioses y espíritus, quedaron deleitados y alabaron grandemente lo que el ser bienaventurado había dicho. Oración de la Dakini de la cara de león para disipar las interferencias. Me postro ante la Dakini principal de los tres mundos, que permanece en la sublime tierra de Quechara y posee el supremo poder del milagro y de la clarividencia, la que además protege a los practicantes como si fueran sus hijos. Oración para eliminar obstáculos. Aka samaratsa shadara samarayapet. Aka samaratsa shandara samarayapet. Aka samaratsa shandara samarayapet. Teyata om gate para sangate bodhisoja. Teyata om gate para sangate bodhisoja. Teyata om gate para sangate bodhisoja. A través del poder de la verdad de las palabras de las tres joyas sublimes, puedan todos los obstáculos y dificultades ser superados, puedan volverse no existentes, puedan ser pacificados, puedan por completo ser pacificados, que todo tipo de interferencias, enfermedades y posesiones de espíritus sean pacificadas, que apacigüe las 80.000 clases de obstáculos, que me libere de las circunstancias desfavorables y alcance las circunstancias favorables y todas las virtudes, que gracias a esta fortuna disfrutemos todos de felicidad y bienestar. Ofrecimiento largo de mandala, con objeto mejor, y si no, podéis hacer el mudra o visualizar. O, como dice Gesela, últimamente siempre no tenemos el objeto, mientras no puedas tenerlo, te lo puedes hacer, te lo puedes fabricar también un poquito de artesanía, una base, así, 3 aros, vale. En cualquier caso, veis, la motivación es lo que más pesa, más que un mandala de plata o lleno de joyas preciosas, pesa más la motivación. Y entonces la motivación en nuestro caso aquí es ofrecer ante el maestro que nos da enseñanzas, ante todos los budas y bodhisattvas, ofrecemos todos los universos libres de contaminación y pedimos recibir siempre Dharma y tener también la abundancia material que nos permita, vida tras vida, dedicarnos solo al Dharma y no tener que buscar más sustento que el Dharma y que el buen corazón de los demás nos ayude a poder dedicarnos solo al Dharma. Eso también es muy vinculado con el mandala. Om Ben Sabumi Ahum. Om, base indestructible Ahum, poderosa base de oro. Om Bensa Reke Ahum. Om, parece indestructible Ahum. Por el exterior, un vallado circundante la rodea.
En el centro está el monte Meru, rey de las montañas. En el este el continente Purva Videja. En el sur Jambudipa. En el oeste Aparagondaya. En el norte Uttarakuru. Alrededor del este los subcontinentes Dea y Videa. Alrededor del sur los subcontinentes Samara y Apatsamara. Alrededor del oeste los subcontinentes Sata y Uttaramantrina. Alrededor del norte los subcontinentes Kurava y Kaurava. En el este está la montaña de joyas. En el sur el árbol que concede los deseos. En el oeste la vaca que concede los deseos. En el norte la cosecha que no precisa cultivo. La rueda preciosa, la joya preciosa, la reina preciosa, el ministro precioso, el elefante precioso, el precioso y mejor de los caballos, el general precioso, la gran vasija de los tesoros, la diosa de la belleza, la diosa de las guirnaldas, la diosa del canto, la diosa de la danza, la diosa de las flores, la diosa del incienso, la diosa de la luz, la diosa del perfume, el sol, la luna, el parasol precioso, la bandera de la victoria en todas las direcciones y en el centro todas las posesiones preciosas de dioses y humanos. Esta colección magnífica, que no carece de nada, os ofrezco a vosotros, Guru Raíz, venerable Geshe Tenzin Tandim, maestro de la doctrina y gran sostenedor de virtudes, y a los gurus del linaje. En tu presencia así te ofrezco esta tierra pura, para recibir tu profunda enseñanza mahayana. Acéptala por tu gran compasión, y habiéndola aceptado, que todos los seres que habitan el espacio, por el poder del gran amor de tu mente, podamos ser bendecidos. Sasi peji jusin meto changrira linsi ni de yempati Sanje Sindhu Mite Purvai Drokunanda Silam Chuparesho. Oh santo y venerable Lama, desde las nubes de compasión que se forman en los cielos de vuestra sabiduría del Dharmakaya, ruego que liberes una lluvia de vasto y profundo Dharma, acorde con las necesidades de aquellos discípulos que han de ser adiestrados. Idam Guru Rana Mandalakam Niryatayami. Os ofrezco este mandala enjollado a vosotros, preciosos gurus. Vale. Y por último, vamos por refugio de corazón, recitando la oración de generación de toma de refugio y generación de bodhicitta, 2 veces en castellano, pero sí, y una en tibetano, y la oración de Mixema, igual, 2 veces en español, una en tibetano, recordando siempre que vemos al Amazon Kappa inseparable de Avalokitesvara, de Manjushri, de Vajrapani, del propio Buda, de Vajradhara, de tu Guru Raíz, es el mismo ser manifestado en diferentes aspectos. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumule al escuchar enseñanzas de Dharma pueda alcanzar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Me refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha hasta que alcance la iluminación, que por los méritos que acumule al escuchar enseñanzas de Dharma pueda alcanzar el estado de Buda para beneficiar a todos los seres. Sanje Chodam Soji Chodam La Chanchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Jonyen Jipe Sonanji Drola Pentir Sanje Druparesho. Son capa, corona de los eruditos de la tierra de las nieves. Eres Avalokitesvara, tesoro de compasión inconcebible. Eres Manjushri, suprema sabiduría inmaculada. Y Vajrapani, destructor de la multitud de maras. Oh Lobsang Rakpa, te suplico, concede tus bendiciones. Son capa,
corona de los eruditos de la tierra de las nieves. Eres Avalokitesvara, tesoro de compasión inconcebible. Eres Manjushri, suprema sabiduría inmaculada. Y Vajrapani, destructor de la multitud de maras. Oh Lobsang Drakpa, te suplico, concede tus bendiciones. Mikme tsewe te tsen tsen resi. Drime chempe wampo yampe jan. Dupu malu yonse sanweda. Kanten kepe sukjen sonkapa. Lobsan drakpe shala sorwate. Muy bien. Pues un toque extra de méritos, como dice Gesela, con el texto en la cabeza, que nos hace falta a todos. Y disculpad mis pinchazos de garganta, pero no consigo reponerme del todo. Bueno, entonces, seguimos. El martes pasado no estuvimos ni Tenzin Palmo ni yo en el Zoom, como ya habéis visto, porque tuvimos la fortuna de hacer un pequeño viajecito express para presentarnos ante su santidad el Dalai Lama, nuestro abuelo espiritual, ¿no? Geshe Tenzin es nuestro padre, Dalai Lama Tenzin Gyatso, nuestro abuelo. Entonces tuvimos ese viaje express, que eso es otro Zoom aparte, otro día, porque 5 días en total yo creo que fueron, pero suficiente cosas y situaciones y sensaciones como para escribir un librito. Podemos. Sí, vale. Entonces, por eso no tuvimos Zoom. El martes anterior se conectó Tenzin Palmo con vosotras. Entonces hacía un montón que no nos veíamos. Y si no me equivoco, hoy empezaríamos el sufrimiento de la enfermedad. ¿Quién no lo ha experimentado alguna vez? Todos tenemos experiencia. Lo bueno, porque algo de bueno, por sacar algo de bueno de estos sufrimientos de los humanos que estamos meditando precisamente, es que somos humanos. Y como somos humanos, tenemos experiencia en todos ellos. Entonces nos resulta un poco más fácil meditar en ellos y reflexionar y poder decir, pues es cierto, pues efectivamente, ir arriba y abajo, no sé qué, una y otra vez, que si la insatisfacción, que si la incertidumbre, que si la vejez, con suerte, que sí, pues sí, efectivamente, nos puede resultar un poco más fácil meditar en esto. Bueno, antes de eso, ¿tenéis alguna cosa por aquí pendiente? ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa? No sabes cuándo nos vas a contar todo eso del Dalai Lama. ¿Perdón? Que marques una fecha para que cuando nos vas a contar todo lo del Dalai Lama. Vale, vale. Sí, eso sí. Ah, sí, Eso Elisa, sí es vale, ponemos. interesante. Más que lo otro. Pues yo lo que, más que lo otro, dice. No, digo Pues yo, que más que la parte otra, ¿no? Del asunto. pues vale, vale. Pues yo, así como sensación, puedo decir que ya, bueno, que lo que es el momento, el encuentro, para mí fue una mezcla extraña, pero equilibrada, de, de sensación de irrealidad. Porque, entre otras cosas, por la premura y por la poca preparación del viaje y de todo. Yo estaba en Menorca con los discípulos de Menorca, ¿verdad? Tan tranquilamente. Bueno, tranquilamente nunca, porque siempre hay mucho trabajo, pero estábamos a punto de tener un curso de fin de semana en Menorca y de repente hice lo que se viene a llamar, les hice la del humo, les hice la 347 y desaparecí. Les dije, me tengo que ir. Me tengo que ir porque la impermanencia es así, que se la me requiere ahora en otro sitio y teníamos el curso viernes, sábado y domingo y yo salí pitando el jueves. Y porque fue así, realmente, no estaba muy planificado con antelación. Entonces, entre un poco lo inesperado y todo lo que hubo que hacer en tan poco tiempo para llegar hasta allí, lo que puedo decir también de Dharamsala es que yo no había estado nunca y que en Dharamsala desde luego hay una energía en el aire, uf, muy diferente, ¿eh? Se nota, se nota, se nota. Necesitas
dormir poco, comer poco, estás como... Sí, y también, particularmente a mí, por la ropa que llevo, y yo creo que a Tenzin Palmo le pasó lo mismo y a las demás, que eh, no es habitual para nosotras estar en un lugar donde la mayoría la llevan. ¿Entendéis? Entonces yo voy por la calle y pues yo no miro ya por todas estas cosas porque no veo bien. Entonces a partir de 1,5 metros no veo. No sé si me están mirando o no. Pero en general, claro, llamamos más la atención, ¿no? Entonces estamos, yo personalmente voy a hablar por mí. Yo estoy muy acostumbrada a ser el elemento diferente allá donde estoy, claro. Y allí de repente es como cuando el patito feo se encuentra con los cisnes, ¿sabes? Y dices, anda, pero si son todos como yo, qué bueno, o más bien, si soy como todos. Y entonces esa sensación de eso, de que todo, en las calles todos fuesen monjes y monjas para arriba y para abajo, pequeños, grandes, eso es muy, claro, es muy, mentalmente es un punto reconfortante. Y luego, incluso en los cafés, en 2 días que estuvimos, 2 desayunos que hicimos con los monjes que generosamente, por indicación de Gesela, nos atendieron allí y nos facilitaron muchísimo las cosas y todo, y el acceso y demás. eh, pues tanto gueses, compañeros de Gese Tenzin, como monjes que están allí ahora y que pronto serán gueses y que nos ayudaron mucho. Pues desayunamos con ellos los 2 días y en el café allí donde desayunamos, pues es que la mayoría de la clientela eran monjes y monjas. Entonces, esa sensación es rara, pero agradable. Y luego, lo que os decía, en el encuentro, que es muy breve, con su santidad el Dalai Lama y que el monje Gen Ngawang Punsok, que es pues muy generoso y muy todo súper controlado y organizado, nos dijo, no hagáis como muchos tibetanos, que por una cuestión de humildad y de respeto y tal, cuando están justo frente al Dalai Lama, lo que hacen es agachar mucho la cabeza. No, y hacer así, y hacer así. Entonces dice, el breve encuentro, entonces no lo miran a los ojos, porque por señal de respeto se agachan tanto que no lo miran. Entonces, y yo ahí me di cuenta que yo no tenía pensado agachar la cabeza mucho, que yo quería mirarlo a los ojos directamente, ya lo tenía previsto. Pero él nos lo recomendó, dijo, los occidentales generalmente miráis más directamente y está muy bien porque tienes solo un momento para estar con su santidad, míralo a los ojos, conecta ahí y dile, organiza un poco las frases, no te aturulles y en inglés, hago encima y prepárate un poquito lo que vas a decir y se lo dices en ese momento. Y ya está, esa es la preparación mental, ¿vale? Y, lo que digo es que ese encuentro para mí pues fue, aparte de muy profundo visualmente, pero esa mezcla de irrealidad un poco y al mismo tiempo familiaridad. Sí, como si estuviese ante alguien muy, muy familiar para mí. Y ya está. Hasta ahí puedo contar. Pues digo, hasta ahí puedo contar también porque si no, son las 7:15 y estaría aquí hablando de mí todo el rato y no quiero hacer como aquel que decía, ya está bien de hablar de mí, hablemos de ti, ¿qué opinas de mí? ¿No? Y al final siempre queremos solo hablar de nosotros. Pues no, basta, basta. Yo personalmente, respecto a mí misma, me aburro mucho. Así que vamos al tema, a no ser que queráis hablar de vosotros. ¿Alguno? ¿Alguien quiere hablar de sí mismo, sí misma? Ahora ya no se atreve. Podéis, ¿eh? Que para eso hacemos terapia aquí todos los martes. Esto es terapia de grupo. Mauricio, yo sí tengo 2 dudas que ya puse en el chat. ¿Pusiste en este chat o en algún otro chat? Mauricio. A ver, momento. Mauricio, buenas noches. Disculpe. Estoy viendo la página 209 del AMRIM. He renunciado a mi vida, esa trampa de fuego. ¿Qué significa? Porque la familia para muchos es lo más importante. Hay que ser ecuánime, pero que la familia sea una trampa de fuego es bastante duro. Y en la misma página dice no confundir entregarse mediante las acciones con los 3 últimos ritos preparatorios.
¿A qué se refiere? En la misma página. Bueno, pues vale, Mauricio. Venga, esta te la compro. Voy a la página 209 del Lamrim. Bueno, lo que dice, lo que has leído ahí, que es un extracto, si no me equivoco, de un Lamrim también, efectivamente, del Lamrim, la esencia del néctar, dice: he renunciado a mi vida de familia, esa trampa de fuego, y llevado a cabo en soledad las acciones del sabio. Gusto del suculento néctar del Dharma. Esta es la bondad de mis venerables gurús. Me he encontrado con las enseñanzas de Tsongkhapa, difíciles de hallar en 1000 eones de búsqueda. Esta es la bondad de los santos tutores. Estos, mis guías espirituales, son protectores que me amparan de los reinos inferiores, capitanes que me liberan del océano del sufrimiento, guías que me conducen al renacimiento superior y a la liberación, doctores que curan mi engaño crónico, ríos que extinguen los grandes fuegos del sufrimiento, lámparas que disipan la oscuridad de la ignorancia, soles que iluminan el camino de la liberación, liberadores de la prisión asfixiante del samsara, nubes de las que llueve apacible el sagrado Dharma, amigos queridos que me ayudan eliminando todo mal, padres bondadosos, afectuosos siempre. Pues es curioso, porque mira, Mauricio y todos, este trocito del Lamrim, la esencia del néctar, yo cuando lo leí por primera vez me impactó mucho después de haber entrado en contacto con mi maestro, con Geshe Tenzin. Muy poquito después, porque en cuanto yo entré en contacto con Gesela fue como entrar en contacto con el Lamrim, ¿no? Y como Gesela me dijo hace muchos años y yo os dije más de una vez, y aún se lo recordé esta mañana que fuimos en coche a unos asuntos, y yo en el coche decía, no, porque usted, Gesela, usted a mí me dijo una vez hace años, una vez que estaba de gira por Asia o no sé dónde, yo tenía aquí muchas preocupaciones y muchas cuitas y muchos rollos. Y entonces cuando volvió yo le lloraba un poco y me quejaba de que claro, porque cuando usted no está, entonces, fijaos, lo que vino después, una ausencia de 5 años, nada menos, que en aquel momento estando de gira aún le podía dejar WhatsApps. En estos 5 años de retiro, ni WhatsApp ni WhatsApp. Y entonces yo me había quejado, un poco, quejado no, había medio llorado un poco diciendo, claro, que sí, es que cuando usted no está, claro, es que es diferente porque, claro, tengo aquí esto y lo otro y no sé qué. Y él me había dicho, yo tenía la lambrina ahí y él me había dicho, cuando yo te enseñé yo, cuando yo no esté, este es tu maestro, me había dicho, ¿no? Por eso digo que cuando yo entré en contacto con Geshe Tenzin y con el Dharma de su mano, entré en contacto con el Lamrim. Y igual que en SEMA, sabéis, los que estudiamos un poquito, intentamos el curso grande de filosofía, cuando nos dice que en Parching, en SEMA y en SEMA se dice que hay discípulos del Nontonyen, ¿os acordáis del texto raíz del Nontonyen? Dice que el Nontonyen tiene discípulos, ¿no? Yo le decía hoy a que será en el coche, usted me dijo esto y claro, yo soy discípula del Lamrim. Hay discípulos del Nontonyen que tienen otro nivel. Yo soy discípula del Lamrim y gracias. Y como siempre dice la mazopa, o decía, Lamrim, 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 hasta que lo vomitemos, porque es la base de todo. Bueno, pues a lo que iba, Mauricio y compañía, que cuando leí esto me impactó mucho. Y de hecho, tomé este trozo de Lamrim, la esencia del néctar, e hice unos marcapáginas que no sé si alguien conserva alguno. Yo tenía uno, pero yo creo que ardió también. Hice unos marcapáginas y se los regalé a Gesela, no me acuerdo, había hecho como 100 marcapáginas. En aquel momento yo, persona laica, trabajadora, con sueldo, que se podía permitir imprimir 100 marcapáginas en papel berjurado de calidad, con, con una con una ilustración muy bonita y le había puesto este trozo de la esencia del néctar, porque me había llegado al corazón profundamente. ¿Y sabéis qué me dijo en ese momento Gesela? Me dijo, ¿sabes qué pasa? Que si los pongo en la tienda, a lo mejor no todos los discípulos les va a gustar mucho este trozo en concreto, precisamente por esto que pregunta Mauricio. Dice, hombre, es que llamarle trampa a la familia es pasarse un poco, ¿no? Y entonces yo aquí lo que digo es que, bueno,
que yo creo que a estas alturas de haber dado vueltas al Lamrim y de entender los diferentes niveles de implicación con el Dharma y de práctica que podemos asumir cada uno en cada vida, evidentemente, igual que el nirvana no es un peligro, ¿os acordáis que siempre estamos hablando de eso? Cuando el Buda dice, cuídate de los peligros de samsara y nirvana, samsara entendemos que es un peligro, pero no entendemos por qué el Buda dice que el nirvana sea un peligro, porque el nirvana no es un peligro en sí mismo, pero es un peligro si tu aspiración es el Mahayana. Si tu aspiración es el Mahayana, es la iluminación, caer en el nirvana individual sería un peligro para tu objetivo. Bueno, pues la familia no es que sea una trampa o un peligro, pero si tu aspiración desde la práctica del Dharma es, pues eso, poder dedicarte 100% o de la mejor manera posible, sin ningún tipo de atadura, pues evidentemente, claro, la familia, como para entregarte al 100%, no es que sea una trampa, pero es un, ¿sí o no? Es un obstáculo. Es un obstáculo y no vamos aquí a negar lo que es evidente. Muchos no, pero algunos de vosotros a veces le habéis planteado a Geshe-la pues dan un paso más en el Dharma, dedicarse, teniendo hijos. Y entonces Geshe-la, hijos que necesitan ser criados todavía, me refiero. Y entonces Geshe-la dice, no, tu momento no puedes abandonar tu responsabilidad. A lo mejor después ya, si son mayores y ya no te necesitan, que enseguida dejan de necesitarte tanto, bueno, pues ya miramos, ¿no? Entonces, en ese sentido es una trampa, ¿vale, Mauricio? Pero no es que sea una trampa en sí misma. Aquí estamos hablando desde este nivel. Me he entregado, he llevado a cabo en soledad las acciones del sabio, en soledad. Ya no es solo familia, es en soledad, que al final es como hay que alcanzar los logros, aunque vayamos alternando la compañía, ¿no? Vale, y luego decías, contempla estos versos mientras los recitas y recuerda la bondad de tus gurus. Entregarse mediante las acciones será explicado según las palabras del propio Manjushri. No debes confundir esta sección con los 3 últimos ritos preparatorios. Esta parte que acabas de leer, que Mauricio alude, está dentro de la sección de la devoción al gurú, la correcta confianza en el guía espiritual, precisamente. Y por eso cita aquí Pabón Rinpoche la esencia del néctar. Y dentro de los ritos preparatorios, que no tengo localizada la página, que si alguien la tiene me la puede... 94. Ay, Creo que es la 94. Muchísimas gracias. ¿Ves? Eso Si es no ser me equivoco. competente, eso es ser competente en el Lamrim, ¿sabes? ¿Os acordáis de aquel programa que había? Bueno, es igual, que había que buscar en libros, aquel programa de televisión, no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llamaba? ¿El tiempo es oro? No, el tiempo es oro. Sí, El tiempo es oro, lo presentaba Constantino Romero. Constantino Romero, Y que se llamaba El buscaban, tiempo es oro en las les enciclopedias. daban un tiempo y buscaban en enciclopedias, y había que localizar la página, pues aquí, nosotros igual, tiempo es oro, cierto, y en la página 94, ritos preparatorios. Y nos dice ahí, Mauricio, no confundir con los 3 últimos ritos preparatorios. Decía, hacer las peticiones al campo de méritos, ofrecer la oración de las 7 ramas y realizar las peticiones siguiendo las instrucciones orales con el fin de asegurar que nuestro continuo mental ha quedado impregnado de nuestras meditaciones. Se refería a esto. Vale. Pues que estamos hablando de entrega mediante la acción diferente, ¿no? Aquí estamos hablando de las... aquí en la página 209, dentro de la sección de la devoción al gurú, nos está hablando de entrégate a un guía espiritual mediante ofrendas, el servicio y tu práctica. Y aquí, en esta parte de práctica, se refiere a esta entrega mediante las acciones. Se refiere a esto, básicamente. Bueno, no creo que no se refiere a nada más, hasta donde yo llego. ¿Qué más? Tensinellum, Maite. Sí, Mira, Maite. Dime. respecto a los marcapáginas,
Ah, A mí sí. me gustaron tanto que los imprimí y los plastifiqué. No se ven, Mira, mira, no se mira, ella ven los bien, tiene. pero ¿ves? Están aquí. Es que no sé si se ven o no. Sí, sí, yo los veo, yo los recuerdo. Ah, tienes dos, ¿eh? No, Ah. hice varios. Lo que pasa es que ahora solo me quedan dos. Es que hace muchos años ya que los Hombre, pues hice, sí, cuando pero llegué. son preciosos. Me Muy gustaron bien, muchísimo. qué bien, pues entonces muy bien, el mismo equipo. Ya hablaremos, ya negociaremos uno de esos, ¿eh? Vale. Bueno, es broma. Vamos entonces, leemos un poquito. ¿Queréis? Seguimos con el sufrimiento de la enfermedad para animarnos un poco. Claro, claro. Dice, creo que fue Thich Nhat Hanh, maestro Zen, ¿no? Que decía que desde que aprendí a sufrir, sufro mucho menos. Hablando de la enfermedad y de tal. Entonces, quien dice de la enfermedad y cualquier otro sufrimiento, es muy cierto eso, yo creo. Tenemos que aprender a sufrir y así sufrimos menos. Que trabajar eso, la aceptación, el entender que el sufrimiento es algo que surge. Vuelvo a insistir, el no dramatizar. Sabéis que yo soy cero drama. Entonces, el drama nos nos añade mucho sufrimiento innecesario, ¿no? Hay mucha cantidad del sufrimiento que experimentamos que es eh, purita imputación. Entonces, esa parte de drama que ponemos, esa parte de tranquilos, tranquilas, tenemos que decirnos, no pasa nada, sea lo que sea que esté pasando, no pasa nada, no pasa nada tan grave y bueno, y todo es impermanente y todo está cambiando, no pasa nada. Bueno, leemos un poco el sufrimiento de la enfermedad, que es el tercero de los sufrimientos, ¿no? El otro día, bueno, no sé si quedaba algo por ver de la vejez, nos hablaba del deterioro físico, mental, y aquí Gesela utilizaba esas expresiones muy profundas también, muy bonitas, ¿no? Decía, la juventud desaparece como si fuese hielo deshaciéndose al sol. Y decía también que cuando ya la vejez parece que domina, dice que incluso al sentarte caes haciendo un ruido sordo y no es por faltarle al respeto a nadie que esté alrededor o porque estés enfadado con nadie, ¿no? El dejarse caer así, boom, a plomo. Dice, es que el hilo de la juventud que te sujetaba se ha roto. Muy bonito también eso, ¿no? Pues eso, es bonito bonita la figura poética, digo, no la situación, porque al final es esto. Debemos reflexionar luego en cada uno de estos sufrimientos, como siempre decimos, individualmente, al margen de que los leamos, porque si solo los leemos, pues esto, vamos, digo yo que nadie los niega. Los leemos y decimos, pues efectivamente, la enfermedad, el envejecimiento, la muerte, el encontrarnos con lo desagradable, el tener que separarnos de lo que queremos, la insatisfacción mental muchas veces. Sí, claro, no lo negamos. Pero si luego es lo de siempre, como dice Gesela, si luego cerramos el Lamrim o el Fuente de toda virtud y nos olvidamos automáticamente porque ahí tenemos la memoria del pececito este de la película de Buscando a Nemo, ¿eh? Entonces ya nos olvidamos y, y volvemos a vivir como si fuésemos eternos, como si no fuésemos a morir nunca, nos aferramos a las cosas y a las personas y a los seres y a las ideas como si fuesen únicas y permanentes y para siempre y sufrimos mucho. ¿Quién quiere leer un poco? ¿Puedo leer? Ah, Ay, Perdón, perdón una cosa, ¿en qué página Ah, Manu, 2:47. Manu se ofrece también por si acaso? ¿Cómo? Que Manu también se ofrece a la lectura si es Muy que bien. puede después. ¿Quién abrió primero el micro? Perdón. Rosa, Ángeles. Ah, Rosa y Ángeles. Vale, Sí. vale, vale.
Entonces, empezamos, Ángeles, lees un poquito, la 247 y la 248, y luego ya Vale. Rosa lee la 249 y la 250, y luego ya Manu lee la 251. Vamos del tirón. Ok. Venga, El, su- 247 y 248, Ángeles, gracias. el sufrimiento de la enfermedad. Para comentar este tercer sufrimiento, Pabón Rinpoché vuelve a citar el Sutra extenso, cuando dice: en pleno invierno los grandes vientos y las nevadas roban el brillo de los árboles y la hierba del bosque. Asimismo, la enfermedad roba a los seres su brillo y declinan sus cuerpos, su fortaleza y sus facultades. En este sutra se compara el sufrimiento de la enfermedad con la época del invierno. En el Tíbet es una época muy dura, con mucho viento y nieve. Este tiempo hace que toda la naturaleza cambie de aspecto. En general, en verano todo está muy verde y muy bonito. El invierno llega y arranca las hojas y hasta la tierra se congela. En general, cuando somos jóvenes, nuestro cuerpo está bien, tiene salud, pero cuando llega la enfermedad nos quita el color, el brillo y la dignidad. Forma parte de la naturaleza del propio cuerpo enfermar, y la enfermedad produce sufrimiento físico y mental. La enfermedad nos impide disfrutar cualquiera de los objetos de los sentidos. Antes te gustaba mucho una comida, pero ahora no puedes disfrutarla, ni te apetece, ni tiene sabor. Un lugar bonito que te gustaba visitar y te producía felicidad, ahora ni siquiera te apetece visitarlo, ni te produce el mismo sentimiento de felicidad si lo haces. A veces debes tomar lo que no te gusta, como medicinas amargas o como que no te sientan muy bien, pero que tienes que tomar igualmente. La enfermedad provoca mucho sufrimiento porque además, cuando es grave, trae el miedo y la tristeza de perder la vida también. Cuando medites en el sufrimiento de la enfermedad, puedes hacerlos con muchas enfermedades diferentes. Hay muchos tipos de enfermedad que traen sufrimiento: huesos, corazón, pulmón. Una enfermedad a la que la mayoría de las personas le tiene mucho miedo es el cáncer. Cualquiera de los muchos que existen, unos más graves que otros. Puedes meditar en todos esos ejemplos para recordar estos sufrimientos, y cuando lo hagas, la conclusión no debe ser solo sentir miedo o tristeza. La meditación en el sufrimiento de la enfermedad tiene que servir para empujarte a practicar más. Debes pensar: ahora que no tengo ninguna de estas enfermedades, debo aprovechar. Practicar ahora que puedo para rebajar mis mentes negativas y desarrollar mis mentes positivas. ¿Cómo debes hacer esta práctica? Siguiendo el orden del Rin y las enseñanzas que aquí recibes, ampliando tu conocimiento con los 5 grandes temas que explicamos con el programa de estudio de 10 años que aquí desde la Fundación Chususan, completar todo esto con la práctica de los 4 preliminares. Entonces es suficiente, suficientísimo. También procurando que haya armonía en tu entorno, con tu familia, compañeros de trabajo, amigos. Muy bien, seguimos, Rosa. Tienes el micro cerrado, Rosa, ahora. A Sí, ver. perdón. Ahora. Cuando no conocemos la meditación ni en qué meditar, el camino gradual que nos muestra el Lamrim, las mentes de engaño aumentan. Es más fácil que surjan. Cuando conoces todos los sufrimientos de Sansara y la nula esencia que tienen en realidad todas las cosas aquí, no pierdes el tiempo en discusiones. Te parecerán tonterías con las que no querrás perder el tiempo. Sabes que lo importante es trabajar en detener las causas de tu sufrimiento para salir de una vez de esta situación. Esa es la actitud de un verdadero practicante de Dharma. Todo lo que estamos hablando, cualquier enseñanza en la que medites es para llevarla finalmente a tu vida diaria, rebajar tus mentes negativas y aumentar las positivas. A la hora de meditar también hay que tener en cuenta que si, por ejemplo, no tienes realizaciones altas, tu mente aún es débil, a veces se siente baja.
Entonces es mejor no meditar en los sufrimientos de Sansara según el momento en el que estés. Os dije lo mismo cuando hablamos de los sufrimientos de los reinos inferiores. Si estás en un momento un poco bajo en tu vida por alguna circunstancia temporal, entonces ok, ya tienes suficiente sufrimiento por el momento. No debes meditar justamente este tema. Hay otros como el precioso renacimiento humano que te ayudarán a aumentar la mente positiva. En cambio, en otros momentos, si la mente vuela demasiado alto, surge orgullo, no respetas. Estás demasiado metido en Sansara. Entonces sí, tienes que meditar en los sufrimientos de los reinos inferiores y superiores. Esa meditación debería ponerte en tu sitio, otra vez. La enfermedad produce sufrimiento y si se trata de una enfermedad grave, el final puede ser la muerte. Puedes no tener tiempo para decir a tu familia y seres queridos muchas cosas que te gustaría. Esto produce un sufrimiento tremendo. Ahora lo decimos y nos parece algo triste, pero no padecemos realmente el sufrimiento de la enfermedad. Si un día te toca experimentar realmente todo esto, entonces tendrás otro sentimiento. La angustia será muy grave, será muy grande. Aprovecha ahora que estos sufrimientos todavía no han llegado para avanzar en tu práctica. Khyave Pamonka Rinpoche habló entonces sobre la vida del príncipe Siddhartha. Yalpu en tibetano significa rey joven, príncipe, y Siddhartha en sánscrito significa aquel que ha colmado todos sus logros. Siddhartha alcanzó el estado iluminado y se convirtió en Buda Sakyamuni después de haber visto el sufrimiento del nacimiento, el sufrimiento de la enfermedad, de la vejez y finalmente el sufrimiento de la muerte, y haber comprendido que, aunque en ese momento fuese joven, todos esos sufrimientos vendrían sobre él un día. Así que meditó durante años, identificó el sufrimiento, sus causas, la verdad de la cesación y recorrió el sendero para lograr parar las causas. Lo hizo con mente de gran compasión, por lo que alcanzó el estado último, la iluminación para el beneficio de todos los seres conscientes. Luego nos mostró el camino que había recorrido para que todos pudiésemos alcanzar el mismo estado que él. A la hora de reflexionar sobre el sufrimiento de la vejez, la enfermedad, etc., Buda explicó en el Sutra extenso. El príncipe Siddhartha, estando cerca de la puerta este de la ciudad, percibió el sufrimiento de la vejez. De igual manera, en la puerta sur de la ciudad, percibió el sufrimiento de la enfermedad. En la puerta norte de la ciudad, él percibió el sufrimiento de la muerte. Entonces, Perdona, termina Manu, ¿vale? Y así leéis lectura coral, como decíamos. Gracias, Rosa. Entonces, Siddhartha... Entonces Siddhartha preguntó a su séquito acerca de estos acontecimientos. Los miembros del séquito respondieron describiendo detalladamente cada sufrimiento. Siddhartha preguntó, ¿esos sufrimientos sobrevienen a una persona en concreto o a todas las personas? Y le respondieron, suceden a todos los seres. Cuando llegó a la puerta oeste de la ciudad, Siddhartha vio a un monje completamente ordenado, un arhat. Entonces pensó que quizás aquella persona podía tener un método para librarse de aquellos sufrimientos y se acercó al monje para preguntarle, ¿conoces tú la forma de evitar esos sufrimientos? Entonces el monje le respondió recitando un verso que comienza, la vejez derrota, etc. Y le describió el sufrimiento de la vejez. Entonces Siddhartha, dirigiéndose a esa persona como alguien poderoso, ermitaño y monje completamente ordenado, le pidió, por favor, cuéntame cómo te has liberado completamente del sufrimiento. Enséñame el método. Bien, con esto terminamos el sufrimiento de la enfermedad. Como todos los anteriores, a la hora de meditar debes llevarlo sobre ti, no meditar en la enfermedad que experimentan otros seres. Vamos ahora con el cuarto sufrimiento, el de la muerte. Leemos este apartado en la liberación en la palma de tu mano y luego yo lo comento. Lectura del Muy bien, sufrimiento de la muerte desde la página sí, 349 de la liberación de la palma de tu mano hasta el final de este punto en la misma página 349. muy bien. Muchas gracias a todos. Entonces, con esto concluimos la lectura de un sufrimiento más, el de la enfermedad. Y
está claro que, dice aquí que Sela, ¿no? Nos recuerda que enfermar forma parte de la naturaleza de este cuerpo. Y también está claro que la enfermedad generalmente produce sufrimiento físico y mental. Y que a nadie le gusta la enfermedad, ¿no? Y nos dice que la enfermedad pues, nos trae un montón de situaciones, de lo que nos gustaba, incluso aunque lo tengamos delante, dependiendo de qué tipo de enfermedad tengamos, no, ya ni lo disfrutamos porque nos encontramos muy mal, aunque no sea una enfermedad grave, simplemente cuando te encuentras mal o te duele un montón la garganta o tienes un poco de fiebre, simplemente eso hace que es que no quieras saber nada, por mucho que te traigan lo que te gusta comer o beber, no puedes disfrutarlo ni tomarlo, produce sufrimiento físico, produce sufrimiento mental. Las medicinas a veces no gustan o los tratamientos a los que hay que someterse son duros o no gustan. Provoca mucho sufrimiento, dice. Y además trae muchas veces el miedo de ¿y si es el final, ¿no? Porque al final como somos poco conscientes de la muerte en realidad, muchas veces la conciencia viene cuando tenemos una enfermedad, sobre todo si creemos que es una enfermedad grave, o si nos dicen que es una enfermedad grave, o que de esa enfermedad el resultado va a ser la muerte. Pero, pero fijaos, es que nunca pensamos que es que el resultado de la vida es la muerte, ¿no? Es que la muerte, como no hace mucho decía Rinpoche, es el eco de la vida. Efectivamente, es así. Entonces, pero la enfermedad parece que nos trae un poco de conciencia, ¿no? Del asunto y nos damos cuenta de, uy, y volvemos a lo que decimos siempre. Deberíamos vivir como si nos hubiesen detectado esa enfermedad mortal en realidad, pero sin tristeza, claro, sin miedo, simplemente relativizando y aprovechando y saboreando el día a día como quien sabe que le quedan pocos días y entonces saborea cada momento de los que tiene. Nos ayuda a eso la enfermedad si la tratamos, si la utilizamos bien también incluso, ¿no? Yo muchas veces os he mencionado, por ejemplo, a mi hermano como persona cercana que pude vivir su proceso de enfermedad y muerte muy íntimamente, ¿no? Y aparte de decirle yo en algún momento que le había mejorado el carácter desde que estaba enfermo, yo le dije, desde luego, desde que estás enfermo tienes mejor carácter que antes. Y él me decía que sí, que era verdad. ¿Por qué? Por ese efecto que tiene de relativizarlo todo, la enfermedad, y dejar de enfadarte tanto, y dejar de dar tantas voces, y dejar de exaltarte por cosas. Y entonces él dijo, no, si al final esto me viene bien y todo, digo a decir también, oye, hombre. Y, sí, entonces nos puede ayudar mucho, podemos transformar. De todas formas, en este momento de la meditación, de esta parte que estamos analizando, que son los sufrimientos del samsara, digamos que ese saber transformarla y extraer algo positivo de eso es una herramienta poderosísima para nuestro momento ahora como seres humanos. Ahora, el objetivo de la meditación, de esta meditación, es aumentar nuestra mente de renuncia. Es decir, vaya rollo, ciertamente morir y nacer y enfermar y envejecer y buscar y no encontrar y decepcionarme y cansarme. Si al final esta sección lo que nos quiere llevar es a que nos cansemos, ¿no? A que digamos, qué cansancio, qué pereza volver a renacer en samsara. Si renacer vas a renacer igual, vamos a renacer igual. Pero aquí a lo que nos está empujando y animando pero observa ya, medita en esto, cánsate ya de esto, desea liberarte de verdad, que vas a existir igualmente, pero que vas a existir de una forma que es que ahora mismo no puedes ni imaginar, ¿no? Que es que el mayor placer mental o físico que hayas experimentado en tu vida o en todas tus vidas no es nada comparado con la paz del nirvana, ¿no? O de la iluminación. Y aún encima con capacidad después para ayudar a los demás seres. Esto es algo que nos empuja un poco esta meditación. Aquí dice, dice que cuando medites en el sufrimiento de la enfermedad, bueno, pues que hay muchas enfermedades diferentes. Incluso puede ser que estéis experimentando una enfermedad, ¿no? En este momento grave. Entonces tenéis muy de primera mano lo que produce.
Y dice Gesela que la conclusión al meditar no debe ser sentir miedo o tristeza, que también puede surgir, evidentemente. Pero acordaos que era como el miedo que surgía cuando meditábamos en la posibilidad de renacer como un preta o como un ser infernal y tener una vida de sufrimientos físicos y mentales continuo. Pues, ¿qué tenía que surgir ahí? Ahí tenía que surgir miedo a esa posibilidad, pero un miedo que es una mente válida, un miedo que lo que hace es ponerte a salvo. Ese miedo que surge cuando conoces un peligro y dices, por miedo, lo voy a evitar. Pues aquí, aunque surja algo de miedo o de tristeza meditando en el sufrimiento de la enfermedad, lo que dice Gesela es, para lo que te tiene que servir en realidad es para empujarte precisamente ese miedo a practicar más. Debes pensar, ahora que no tengo esa enfermedad, que me impediría a lo mejor practicar más y mejor, voy a practicar todo lo que puedo. Voy a rebajar mis mentes negativas y voy a desarrollar mis mentes positivas tanto como pueda. ¿Cómo? Pues como siempre, siguiendo el orden del Lamrim, meditando en las desventajas de tus mentes negativas, meditando en las ventajas de tus mentes positivas, profundizando en cómo analizamos y percibimos las cosas. Decía por aquí Monse, ¿verdad? Monse de Huelva, decías, lo importante no es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, ¿no? He oído esto en algún sitio. Claro, intentando hacer lo mejor posible con lo que nos pase e intentando también provocar que pasen cosas buenas, por supuesto, pero sabiendo manejar lo que pase, si lo que pase a nuestro querido yo autoexistente le parece que no le viene bien. Pues hay que intentar transformar eso también, transformarlo para la práctica. Vale, ¿qué más dice aquí Gesela? Seguir el orden de la práctica, ampliar el conocimiento y luego reflexionar mucho ese conocimiento. Ahora viene esta otra etapa, ¿no? De la que está hablando Geshe Tenzin constantemente desde que regresó de ese retiro. Esta etapa es diferente, segundo capítulo, os he transmitido muchísimo conocimiento, muchísimas enseñanzas, ahora quiero que vayamos a el logro de las realizaciones, dice. Ojalá, ojalá, ¿no? Y eso requiere mucha exigencia, eso también es cierto, y entonces, bueno, pues nos exige, está claro, pero bueno, yo como siempre también os he dicho, yo creo que yo prefiero que me exijan, ¿no? Prefiero que me exija y que me lleve a lo máximo que pueda dar, precisamente desde la conciencia de ese poco tiempo y de esta preciosa oportunidad. Entonces, allá vamos, a practicar lo máximo posible. Y importante, dice, completas esto con los 4 preliminares, con la práctica de postraciones, mandalas, recitación de mantras, porque eso es una práctica para purificar karma y despejar oscurecimientos potentísima también. Entonces, si por un lado estás desarrollando, acumulando mérito, por otro lado estás purificando karma y despejando la mente, y por otro estás viviendo el día a día de manera presente, en el ahora, de manera lo más sencilla posible, simplificando las cosas del día a día, no liándonos más, no complicándonos la vida ni complicándosela a los demás, de una manera sencilla y tranquila y pacífica, entonces, dice Gesela, suficientísimo, dice ahí, ¿no? Entonces, todo eso es suficiente, no, suficientísimo. Y procurando que haya armonía, claro, armonía en tu entorno, con la gente con la que te relacionas, con los compañeros de trabajo, con los amigos si los tienes y los frecuentas, con los compañeros de sangha, etcétera, etcétera. Armonía, buen rollo, vamos, todos en la misma dirección, ¿vale? Vale. ¿Y qué más dice aquí? Que cuando conocemos, porque os acordáis, cuando el Buda empieza, cuando comienza y gira la rueda del Dharma por primera vez y dice, las 4 nobles verdades son estas, sufrimiento, origen, cesación, sendero, y nos dice, el sufrimiento hay que conocerlo, el origen hay que abandonarlo, la cesación hay que lograrla, el sendero hay que meditarlo, ¿no? En eso estamos, en conocerlo. Eso es lo que estamos intentando hacer en toda esta sección, en todo este volumen de Fuente de toda Virtud, conocer el sufrimiento, conocerlo
profundamente, no decir solo de palabras, sino meditar y analizarlo bien y llevar sobre nuestra propia experiencia todo el que sí podemos experimentar y hemos experimentado. ¿Y con qué fin? Con el fin de generar pensamientos que quieran liberarse del sufrimiento. Esa es la idea, eso es lo que no tenemos que olvidar. Y entonces Geshe-la dice que cuando los conoces, todos los sufrimientos del samsara, y también por otro lado, la nula esencia que puedes extraer en realidad de todas las cosas solamente mundanas, las que son solamente mundanas tienen poco jugo, dice, entonces no pierdes el tiempo en discusiones, te parecen tonterías la mayoría de las cosas, y no querrás perder el tiempo con ellas, dedicándoles energía y tiempo. Sabes que lo importante es trabajar en detener las causas de tu sufrimiento y salir de una vez de esta situación. Y cambia mucho tus objetivos vitales. Y eso también hemos comentado muchas veces que pasa precisamente gracias a la enfermedad, pasa muchas veces. Incluso sin ser la propia enfermedad. Incluso cuando es la enfermedad de alguien muy querido, cuando es la enfermedad de un hijo, o sobre todo cuando es la de un hijo, que automáticamente se relativiza todo. Y si se aprovecha bien, y la propia, por supuesto, pero es que digo que ni siquiera a veces es necesario que sea la propia. Cuando alguien tiene que pasar el sufrimiento de la enfermedad en un hijo, que es lo que más quiere y que se intercambiaría por ese hijo o esa hija sin pensarlo seguramente, cuando surge esto, se cambian las prioridades y se relativizan mucho las cosas, ¿no? Yo eso se lo he escuchado a más de una persona, y quien sostiene esa lista luego, si se supera eso fantásticamente, estupendamente, y ese hijo pues finalmente se recupera y tal, bueno, pues quien es capaz de sostener luego esa lista de prioridades y no volver a caer en lo mundano y en volver a darle importancia a las tonterías y tal, bueno, pues habrá aprovechado algo a priori negativo como un sufrimiento, el de la enfermedad, para avanzar y para transformar su propia forma de estar en este mundo, para bien, para bien. Entonces, dice Geshe-la, trabajar en detener las causas del sufrimiento, es decir, las mentes de engaño y las acciones que acumulamos debido a ellas, es la actitud de un verdadero practicante de Dharma. Y ya está. Entonces luego, pues nada, ya como siempre, ¿no? Nos miramos a nosotros mismos y miramos, ¿yo qué hago? ¿Leo Dharma? ¿Practico Dharma? ¿Estudio Dharma? ¿O no? Practico Dharma, intento practicar Dharma? ¿Por qué? Para mi propio beneficio y en el futuro el de los demás. De momento el propio. Así de sencillo es también, ¿eh? De momento hay que, lo que decimos siempre, ¿no? De momento hay que ponerse la mascarilla, porque se ha despresurizado la cabina del avión. Y entonces lo primero es que te pongas tú la mascarilla y después atiendes al niño que llevas al lado. Te lo dicen siempre en el avión. No se vaya usted por impulso a intentar ayudar a alguien sin tener capacidad para ayudarlo, porque te vas a quedar sin oxígeno y no vas a ayudar a nadie, y al final ni para ti ni para el niño. Entonces lo primero es ayudarse, generar autocompasión. Para generar autocompasión, que es en realidad mente de renuncia, porque es la mente que desea dejar de sufrir uno mismo. Para desear dejar de sufrir hay que saber lo que es el sufrimiento, insisto. Y eso es lo que nos está exponiendo Geshe-la en este capítulo. Y para acabar de saber lo que es, tenemos que meditar individualmente, ¿vale? Bueno. También dice por aquí Geshe-la que si alguien en este momento su estado de ánimo está muy bajo, o dice, es que me entra depresión si tengo que meditar en esto en este momento, entonces Geshe-la dice, ok, entonces salta. Entonces sáltalo, ¿vale? No sé qué otro maestro era el que decía que el Dharma es como unos jeans, decía, ¿no? Como unos vaqueros, que decimos en España. Es decir, una prenda muy adaptable, muy flexible, que sirve para un montón de situaciones diferentes y se puede adaptar en cada momento. Pues esto también. ¿Este momento no te va bien, sinceramente, honestamente? Sáltatelo. En cada momento hay que estar también. Hay que volver en otro momento, pero también hay que saber verse y preguntar al maestro también, ¿vale?
Y bueno, eso, que no lleguemos a la enfermedad que produce sufrimiento y si llega una enfermedad muy grave y luego no tenemos tiempo para decir a nuestros seres queridos, sean familia o no, cosas que nos hubiera gustado decir o, o decimos cosas que nos hubiera gustado no decir también, ¿no? Pues cuando estamos en ese momento de la enfermedad muy grave, dice, claro, esto también produce sufrimiento. El pensar ahora ya no voy a tener tiempo, o si la enfermedad es de alguien de la familia y ahora ya no puedes decirle. Y luego hay muchos tipos de enfermedades, como dice ahí Gesela, sobre todo la enfermedad mental, por ejemplo, propia del envejecimiento que hablábamos antes. Uf, esa es terrible. Se presenta un poquito traicioneramente y la persona se acostó más o menos normal y de repente le detectas un olvido, un pequeño error, y, y de repente, según cómo esté la persona, se queda ya en otro mundo enseguida, en otro, ¿no? Cuando una demencia. Y ahí está un cuerpo sano muchas veces y una mente que ya no está en este mundo. Y eso como practicantes de Dharma es tremendo. Mucho más nos vale como practicantes de Dharma, sinceramente, una mente que permanezca hasta el final cada vez más clara, cada vez más fuerte, cada vez más serena, porque entonces la prisión del cuerpo al final va a ser una cosa muy temporal y no nos va a afligir demasiado soltarlo, sobre todo si está enfermo. Como decía el Lamrim también, aquel Geshe mayor, abandonaré este cuerpo viejo y mañana seré de nuevo joven porque voy a morir esta noche. ¡Oh, qué bien! Decía, hombre, nosotros no estamos en ese nivel de qué bien, pero al menos tenemos que intentar eso, al cuerpo no aferrarnos tanto. Y ojalá una mente clara y firme y estable y serena y satisfecha, adornada con la compasión y la sabiduría, y luego ya el cuerpo cambiamos sin problema, ¿no? Bueno. Bien, y luego nos hacía aquí el resumen de cómo Siddhartha, precisamente al entrar en contacto con el sufrimiento, entrar en contacto con el sufrimiento fue la causa de la iluminación, de manera última, ¿no? La causa de la iluminación es la bodhicitta, ya lo sé, pero al final el entrar en contacto con el sufrimiento y plantearte cosas sobre el sufrimiento puede ser un motor para ese gran despertar que necesitamos como seres espirituales, ¿no? Que intentamos trascender un poquito el mundo. Así que ahí estamos otra vez extrayendo algo bueno, de algo que no es digno de alabanza, el sufrimiento, pero si algo bueno podemos sacar de él es que puede ser un motor para despertar. Así que, como en el sufrimiento todos tenemos experiencia, meditemos en ella y alcancemos ese despertar completo, ¿no? Bueno, muy bien, pues entonces 20:00 dice aquí mi reloj. Entonces, si os parece, supongo que entiendo que no hay mucha pregunta, ¿no? Sobre el tema de la enfermedad tampoco. Lo que es recomendable es, como decimos siempre, que reflexionéis individualmente, en soledad, en esto. Y con el objetivo con el que hay que reflexionar en esto. No para deprimirnos, sino para profundizar, aunque a veces duela un poquito profundizar, pero profundizar para luego desde ahí, desde esa profundidad, tomar una decisión cada vez más firme. Decir, sí, sí, señor, o sea, se acabó. Voy a acabar con el sufrimiento. Primero con el mío y luego con el de los demás. Entonces, planazo. Entonces tenemos un gran plan. Bueno, lo dejamos aquí. El próximo martes, impermanencia mediante. Seguimos en la página 253 con el sufrimiento de la muerte. Vale. Que es otro de los 4 básicos sufrimientos. Y lo que hacemos ahora es dedicar los méritos que hemos generado todos juntos, que creamos también mucho karma colectivo, karma individual y también colectivo cada vez que practicamos juntos. Vamos a dedicar toda esta energía virtuosa, positiva, que llamamos méritos y que ha dejado una huella en nuestro continuo mental, y hemos estado dedicando 2 horas a esto con la mejor motivación y voluntad posible, para el logro de todos estos objetivos que marcamos al principio, ¿vale?
para que los maestros tengan siempre larga vida, que giren la rueda del Dharma, que sigamos teniendo Dharma en este mundo, que nosotros mismos tengamos también larga vida para practicar, que el Dharma que nos transmiten y practicamos nos ayude de verdad a ir alcanzando logros, empezando por rebajar un poco nuestras mentes negativas y nuestras mentes erróneas, ¿no? Y que podamos ser cada vez un poquito más felices en este momento y que no soltemos nunca el hilo del Dharma, la mano del maestro, de los maestros, la mano de los Budas, y alcancemos el final, la iluminación para el beneficio de todos los seres, todos juntos. Vale. En la página 59, ante todo el campo de refugio que ha estado presente y pidiendo ahora la bendición del campo de méritos también, para que, como decían los ritos preparatorios, toda la meditación o todo lo hablado impregne nuestro continuo mental y se convierta en una realización pronto. Decimos entonces que en todos mis renacimientos no me separe de los maestros perfectos, que pueda disfrutar de abundante Dharma, perfeccionando las etapas y el camino, que pueda alcanzar rápidamente el estado de Buda Vajradhara, que pueda ser bendecido por todos los Budas y Bodhisattvas, comprendiendo que la interdependencia es la verdad, pueda realizar el altruismo puro. Me comprometo a lograrlo todo. Por esta virtud pueda rápidamente alcanzar el estado de Buda y entonces dirigir a cada ser sensible, sin excepción, a este estado. Que la preciosa mente de la bodhicitta nazca en aquellos en quien todavía no ha nacido, que no degenere en los que sí ha nacido, sino que aumente indefinidamente. Que la preciosa sabiduría de la vacuidad nazca en aquellos en quien todavía no ha nacido, que no degenere en los que sí ha nacido, sino que aumente indefinidamente. En el paraíso de las montañas nevadas, tú eres la fuente de bondad y felicidad, poderoso Tenzin Gyatso, Chenresi. Por favor, permanece con nosotros hasta que acabe el samsara. Como hiciera Manjushri, el omnisciente héroe, y así como Samantabhadra, pueda aprender a seguir su ejemplo y dedicar mis raíces de virtud. Todos los Budas de los 3 tiempos ofrecen a la dedicación las más grandes alabanzas. De este modo, mis virtudes dedico, como hiciera Samantabhadra. Dedico todo el mérito acumulado para el beneficio de todos los seres, que pueda purificar todo el karma negativo acumulado y desarrollar muy pronto la bodhicitta. Por favor, Lama Tsongkhapa, que durante todas mis vidas te manifiestes como mi Guru Raíz Mahayana, me des todas las enseñanzas de Buda y no me abandones ni un instante. Que nazca como discípulo principal de mi maestro, Lobsang Drakpa, en cualquier tierra pura en la que se encuentre, como Tushita, Sukhavati, etc. Primero buscó el estudio extenso, a continuación se instruyó sobre todos los tratados, finalmente los realizó durante día y noche, y además lo dedicó para que el Dharma florezca siempre. Muy bien. Bueno, pues lo dejamos aquí entonces. Muy bien. Muy bien, Mónica, sí, así. Cerramos los libros, cerramos el ordenador y empezamos la práctica, como decimos, ¿vale? Muy bien. Paz y amor para todos, para todas. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A Buenas vosotros. noches. Hasta Buenas luego. noches a todos. Muchas gracias, una noches. enseñanza Gracias, preciosa hoy, María. Tenzin Neyun. Gracias. Muchísimas gracias, María, Gracias. Gracias a de todos. vosotros.